fuerte a todas las mamás, a las abuelas. Y luego también hay madres espirituales, ¿verdad que sí? ¿Por qué no les damos también un aplauso? Hay mamás que son madres espirituales, que oran por nosotros, que es alguien a quien puedes hablarle y ora por ti ahí en persona, ¿verdad? Te corrige, te ayuda a volver tus pies a la palabra. Y bueno, el trabajo de una mamá es muy valioso y también es muy grande. Puede tomar su asiento. De hecho, esta mañana estaba escribiendo que ser mamá implica hacer todas las profesiones de una persona, en una persona, o sea, todas las profesiones en una sola persona. Ama de casa, gerente de mantenimiento, secretaria, asistente personal, chofer, médico, psicóloga, terapeuta, policía. Sí somos. Detectives, porrista, entrenadora, fontanera, decoradora de interiores, chef, contadora, administradora, maestra y pastora. Todo eso está ahí en tu corazón, en tus fuerzas, en toda la labor que haces. Así que queremos honrarlas a todas por muchos años de muchos sacrificios que no vemos. De hecho, yo la verdad es que cada día aprendo más de mi mamá, aprendo más de ella y con los errores que yo cometo digo, ay, mi mamá sí tenía razón, ¿verdad? Y le pregunto, ¿cómo le hiciste aquí? ¿Cómo le hiciste allá? Porque tienen un caminar adelante de nosotros y es muy valioso. Y hay muchos sacrificios que nosotros no vemos hasta que estamos grandes. Volteamos y vemos, mi mamá sacrificó esto. Ya cuando te toca a ti vivir esa parte de la maternidad, empiezas a ver todo lo que tu mamá hizo por ti. Mis respetos a las que trabajan, aparte de trabajar en casa, porque ambas labores son bastante fuertes. Las que son maestras, porque terminan siendo mamás por 8 horas, 5 días a la semana, de por lo menos 25 a 30 alumnos. Así que también muchísimas gracias a todas las que son maestras y mamás también. Y como les dije también, pues honrar a las que son madres espirituales, a las que nos guían en la palabra de Dios. Aquí en la iglesia hay muchas mamás espirituales, muchas. Cada líder de grupo, cada maestra en Vida Kids termina siendo una mamá espiritual, que nos contagian de su fe, que nos contagian de su amor por el Señor. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas estamos agradecidas por esas mamás espirituales que Dios nos concede? Y algo que mencionó ahorita Herbert, es que como mamás, la verdad, y como papás también, creo, ¿verdad? Sí, a veces nos viene mucha condenación o el pensamiento: debí de haber hecho esto, debí de haber hecho aquello, debí haberles mostrado más, debí haberles enseñado esto, debí de haberlos metido a estas clases, debí de hacer esto. Y se vienen muchas cargas y condenaciones por errores que cometemos, porque todas vamos a cometer errores. Ninguna y ninguno de nosotros somos perfectos. Y he aprendido a descansar en un versículo tan sencillo que de hecho todos hemos escuchado, que es el Salmo 127, donde dice: herencia del Señor son los hijos. Una herencia es algo muy valioso, es algo que tú preparas y tú le entregas a alguien en quien confías. O sea, Dios te ha confiado a los hijos que tienes. Dios ha depositado su confianza en ti y en mí para darnos a sus hijos, para nosotros formarlos para Él. Así que en medio de las imperfecciones, de los fracasos, de los errores que cometemos, siempre mientras estés con vida, mientras tengas aliento, hay gracia y hay misericordia para pedir perdón, para recibir perdón y para formar a nuestros hijos para Dios. Eso es algo muy valioso. Si tú has cargado con condenación en algún momento, yo quiero recordarte que es más grande la misericordia de Dios y que la herencia te la dio Dios.
tú no la hiciste, tú no la formaste, tú no la entretejiste en tu vientre. Fue Dios quien los formó adentro de ti, fue Dios quien te los entregó y te los confió. Qué precioso, ¿verdad? Qué increíble pensar que nosotros tan imperfectos y Dios nos confía. Yo a veces no le confío ni el carro a mi hija. Y Dios nos confía a sus hijos. Qué increíble, ¿verdad? Pues quiero recordarles este día el llamado tan precioso que tenemos, uno como mamás, pero creo que es un mensaje que también nos afecta a todos. Independientemente seas mamá, papá o seas hijo o hija, todos nosotros tenemos un círculo de influencia, todos nosotros afectamos a gente. Entonces, no importa que no seas mamá este día, yo espero que este mensaje pueda ser de mucha bendición para ti, ¿sí? Y quiero hablarte de dos mujeres, preciosas mujeres en la Escritura, que de hecho solo hay 3 versículos que hacen referencia a estas mujeres, pero son tan profundos lo que hablan estos versículos que creo que tenemos mucho que aprender de estas dos mujeres. Y si me acompañan a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 5. Y el título de este mensaje, si te gusta tomar apuntes, si me lo ponen, es una fe que deja huella. Una fe que deja huella. La fe es lo más preciado que tú y yo tenemos. Es lo más valioso que tú y yo tenemos, la fe. La Escritura dice que la fe es más valiosa que el oro. Es más valiosa que el oro. La fe es lo más preciado que tienes. ¿Y cómo es que nosotros vamos a hacer que nuestra fe deje una huella aquí en la tierra? ¿Sí? Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice: me acuerdo de tu fe sincera. Esto es Pablo escribiéndole a Timoteo, un pastor joven, discípulo de Jesús, discípulo, hijo espiritual del apóstol Pablo y finalmente un colaborador del apóstol Pablo. Y le dice: me acuerdo de tu fe sincera. Y puedes escribir esa palabra ahí en tus notas, una fe sincera. La versión amplificada añade una fe sincera e incondicional. Una fe sincera e incondicional. Pues tú, le dice, tú, Timoteo, tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas. Y esa palabra también, subráyala, enciérrala, escríbela. De la que primero estuvieron llenas, ¿quiénes? Tu abuelita Loida y tu mamá Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Me acompañan a orar antes de continuar. Padre, abrimos nuestro corazón a ti. Abrimos nuestro corazón a tu palabra, Señor. Yo pido, Señor, que tu palabra sea revelada, Señor, en nosotros, que caiga en buena tierra y que produzca un fruto al 30, al 60 y al 100%, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Aquí tienes a dos mujeres, una abuelita y una mamá. Y la Escritura, el segundo versículo que nos hace referencia a estas dos, a esta mujer, una de ellas, a la abuelita solo es en segunda de Timoteo 1:5, pero a la mamá la vuelve a mencionar en el libro de los Hechos. En Hechos 16 dice que Eunice era una mujer judía creyente, y que tenía un esposo griego. Eunice era una mujer judía creyente, pero de esposo griego. Posiblemente era un marido inconverso, un marido que no conocía a Jesús. Y sin embargo, esta mujer transmite una fe que permite que su hijo termine siendo uno de los pastores y colaboradores principales del apóstol
Pablo. Así que circunstancias, mujeres, no definen, y hombres, circunstancias no definen tu fe. Un marido creyente no determina la fe que tú tienes. Una mujer, esposa no creyente no determina la fe que tú tienes. Papás que no conocen a Cristo no determinan la fe que tú tienes. ¿Y cómo sé? Porque aquí veo a una mujer judía creyente, temerosa de Dios, que le heredó a su hijo una fe verdadera, una fe sincera, una fe incondicional. Y qué precioso, ¿verdad? Así que ¿cómo transmito esta fe a mis hijos? ¿O cómo transmito esta fe a quienes me rodean? El primer punto, y lo estoy sacando de este sencillo versículo, porque nos habla que esta abuela Loida y su hija Eunice estaban llenas de una fe sincera, de una fe auténtica, de una fe viva, una fe que no era nada más de palabras, sino una fe llena de obras, una fe en acción. Timoteo no solo le tocó oír, ¿verdad?, las instrucciones de su abuelita, las enseñanzas de su mamá, le tocó verlo. Le tocó ver en acción la fe de su abuela y de su hija, y de su abuela y de su mamá, de su mamá Eunice. Entonces el punto número 1, modela y moldea una relación viva con Dios. Me encantó el ejemplo de ahorita en el video de Ana Ruth. Conozco a Claudia, así que es una mujer que ama la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que vio Ruth? Todas las mañanas me manda una palabra. La veo en la cocina leyendo su palabra y se encarga de darme una palabra de parte de Dios. Modela una relación vibrante con Dios. Muchas veces queremos que nuestros hijos sirvan en la iglesia y que vayan y que amen al Señor, pero ¿cómo estás tú? O queremos que nuestros amigos conozcan a Jesús, queremos que nuestros compañeros, ¿verdad?, conozcan a Dios, pero ¿cómo está tu relación con Dios? Queremos que nuestros papás, que nuestro esposo, nuestra esposa conozca al Señor, pero ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Es una relación inconstante? ¿Es una relación viva, llena de obediencia, llena de alegría? ¿Cómo es tu relación con el Señor? Ahora déjame decirte que el Señor tiene un camino abierto para tener una relación contigo. Él abrió ese camino para tener esa relación con nosotros. Podemos modelar esta relación, ser este ejemplo, y es algo que yo vi con mis papás. Esta congruencia, esta fe sincera, la palabra sincera habla de no hipocresía. Como muchos hemos escuchado, no, es que ahí son muy hipócritas. No se trata y exigimos esta perfección. Pero déjame decirte que una fe sincera es una fe que reconoce que somos hechos de barro, que somos una vasija frágil que se quiebra y que tenemos un tesoro depositado dentro de nosotros, y podemos fracasar, pero podemos pedir perdón, podemos arrepentirnos, podemos recibir la gracia de parte de Dios. Eso es una fe sincera, sin hipocresía, una fe que obedece pese a circunstancias, una fe que se alegra en la palabra de Dios. Y esto es algo que yo vi en mi casa. De hecho, la congruencia que yo vi en mis papás, yo no vi papás perfectos, la regaron. Yo no vi papás perfectos, pero vi a un hombre y a una mujer que por encima de todo tenían el reino de Dios en sus vidas, que amaban a Dios, que amaban su palabra. ¿Y cómo lo sé? No solo porque leían la Biblia o no la leían, lo vi por sus hechos, por sus acciones, por cómo estaba organizado su día, por cómo nos amaron a nosotros. Nos transmitieron una fe auténtica. Lo más valioso que tú le puedes heredar a tus hijos, lo más valioso que tú tienes para dar en una amistad, es una fe viva, es una fe
auténtica. Entonces modela y moldea también en tus hijos. Ve moldeando estos corazones para que sean capaces de oír a Dios y obedecer su voz. Eso es moldear la fe en tus hijos. Y lo tuvieron que hacer Loida y Eunice en Timoteo. ¿Y cómo lo sé? Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y antes de leértelo, tengo aquí anotado algo. Anoté: muéstrale a tus hijos la alegría de amar a Jesús. A veces mostramos más tensión en la casa, a veces mostramos más temor al futuro, a veces mostramos más afán por las cosas de este mundo que la alegría y el gozo de amar a Jesús. Y no es nada más en emociones. Nuestros hijos y los que nos rodean ven nuestras acciones. Ven en nuestras acciones si amamos a Dios o no. Ok, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice: desde la niñez. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Esto es Pablo hablándole a Timoteo. Desde la niñez, Timoteo, se te han, ¿qué? Enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Mi punto número 2 es: enséñales a amar y a obedecer la palabra de Dios con tu ejemplo. Enséñales a amar y a obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo puedo mostrarles esta relación viva con Dios? Que te encuentren leyendo la palabra de Dios, que te encuentren siendo afectado por lo que está escrito, que te encuentren comiéndote el libro inspirado por Dios, subrayando, escribiendo. Y tú dices: me cuesta mucho, a veces no me gusta leer la Biblia. Disciplínate. Las disciplinas las heredas. Lo que ven tus hijos en ti terminan multiplicándolo. Me encantó una vez, todos los papás de niños pequeños, o no sé si soy la única, pero yo en mi casa batallo porque mis hijos se levantan y lo primero que quieren hacer es prender la televisión. Entonces hay una regla en mi casa. En mi casa, hasta que no lees la Biblia, y no me importa la entiendan o la entiendan, tienen una experiencia increíble o no, pero ellos van a formar esta disciplina de la lectura de la palabra, porque disciplinas le ganan a las emociones. Disciplinas son constantes y las emociones, miren, altos y bajos. Y tú quieres fortalecer la fe que Dios te ha dado con disciplinas espirituales y transmitírselas también a tus hijos. O un día tú vas a ser un padre, una madre espiritual. ¿Con quién? Con algún amigo que te venga y te pregunte: oye, ¿por qué lees la Biblia? ¿O por qué eres diferente? Y le empiezas a explicar. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. Así que yo tengo esta regla en mi casa. Y hay veces que hemos así eliminado la televisión, y luego hay veces que otra vez volvemos, ¿verdad? Pero esta disciplina, y la lees en la mañana, en lo primero del día. Y un día me levanto, por lo general, Herbert y yo somos los que nos levantamos, ¿verdad? Primero, y es cuando aprovecho para hacerme un café, para estar así en paz de todas las cosas. Y me levanto y ya encuentro que está uno de mis hijos leyendo la Biblia. Y yo, wow, dije, ya con eso, ya la libré, ya, chequecito, ¿verdad? Y le digo: bueno, ¿qué estás leyendo? Eclesiastés. Y yo, ok.
yo quería leerte Salmos o el Evangelio de Juan, no estoy leyendo Eclesiastés. Bueno, terminó Eclesiastés y yo no sabía, le dije, ¿y qué estás leyendo? Ahora voy a empezar a leer Cantar de los Cantares. Y yo, no, ese libro todavía no lo puedes leer tú. Le das vuelta y le moví, ¿verdad? El libro. ¿Y ahora qué estás leyendo? Isaías. Y yo, ok, muy bien. Y ya le empiezo a preguntar. Y este libro es el ancla, es nuestra roca, es a donde vamos a correr cuando todo el mundo a nuestro alrededor no es seguro, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Enséñales a amar y a obedecer la palabra de Dios con tu ejemplo. Y tú dices, no sé ni por dónde empezar. Empiezas con algo chiquito. No tienes que ser una docta, toda una doctora en la palabra de Dios o un doctor. No tienes. Es simplemente tomar la palabra de Dios y no tienes que buscarle esta interpretación. No, la Biblia no es para interpretar. La Biblia es para leer, prestar atención a los detalles y ver el carácter de Dios y ver los ejemplos como Loida, como Eunice, que Dios nos deja en la palabra de Dios, para que entonces nosotros digamos, yo voy a seguir esos ejemplos que Dios me ha dejado en la palabra. Enséñales a amar a tus hijos, la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. La palabra de Dios tarde o temprano da fruto en el corazón de todos los que la escuchamos. Es más, si tú estás aquí y tú has recibido, tú has sido alguien que ha crecido en un hogar donde tus papás han conocido al Señor Jesús, tarde o temprano toda palabra sembrada en tu corazón va a dar fruto. Tarde o temprano la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Hace lo que Él quiere que haga. Qué increíble, ¿verdad? Número 3. Una cosa más. Salmo 78, versículo 5. Todos nosotros tenemos una responsabilidad con la generación nueva. Todos nosotros, seas papá, seas mamá o no, seas soltero, casado, todos tenemos la responsabilidad con la siguiente generación. Salmo 78, 5 dice, porque Él, está hablando de Dios, el Señor estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. Y escucha esto, la cual, ¿qué dice? Ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Dios ordenó al pueblo de Israel que enseñara a sus hijos. Ya después, si tú quieres estudiar un poquito más, puedes leer Deuteronomio 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y vas a ver promesas especiales, preciosas promesas, ¿verdad? De parte de Dios. La bendición de Dios está puesta para aquellos que aman al Señor y enseñan a sus hijos a amar al Señor y a confiar en el Señor y a amar su palabra y a obedecer su palabra. Puso esta ley, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Y no se la puedes enseñar de una manera religiosa, se la tienes que enseñar de una manera viva. ¿Y cómo puede ser viva? Primero la lees tú. Primero tú descubres a Dios y luego se los lees a ellos y les cuentas, mira lo que dice la palabra de Dios, mira lo que hay en Génesis 1, mira cómo Dios todo lo que hace es bueno en gran manera, mira cómo toda la cuestión del trabajo, mira, nosotros trabajamos así, nosotros comenzamos y terminamos una obra porque Dios es un Dios que termina siempre lo que comienza. Mira lo que dice la palabra de Dios y todo esto se lo empiezas a transmitir a tu hijo. Lo que tú aprendes de Dios y lo que tú empiezas a obedecer de Él siempre se transmite. No lo tienes que hablar, se transmite, ¿verdad?
Esta palabra enseñar conlleva una urgencia. Y tú dices, mis hijos ya están grandes. ¿Sabes qué? Lo increíble de Dios es su misericordia y que nos da siempre una nueva oportunidad. Siempre, siempre, siempre. Pero se trata de pasar una fe viva, no una fe legalista. Una fe viva. Número 3. Llena tu casa de alabanza. Cuenta tu testimonio. Que tus hijos conozcan tu testimonio. El Salmo 78, te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Voy a leerlo ahora desde el primer versículo. Dice: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Hay lecciones escondidas de parte de Dios en todo el Antiguo Testamento. Hay tesoros que Dios quiere revelarnos a nosotros. Él quiere revelar su carácter a nosotros en todo este libro, en ese libro que estás sosteniendo. Y créeme que cuando empiezas a descubrir el carácter de Dios en la palabra, vence tu orgullo, vence toda tu fuerza, pero fortalece tu espíritu y te da un gozo que el mundo no te puede dar, y lo puedes transmitir a todas las personas que te rodean. Versículo 3. Dice: te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. Fíjense cómo el contar las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es vital para la siguiente generación. Es vital. Si tú te quedas callado con lo que Dios ha hecho en ti, tus hijos no van a conocer el poder de Dios. Dice, no, versículo 4, no les ocultaremos. Ese lo puedes subrayar y lo puedes escribir. No voy a ocultar lo que he conocido de Dios. No les ocultaremos estas verdades. ¿A quiénes? A nuestros hijos. A la próxima generación, ¿qué dice? Le contaremos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. No les ocultaremos. No ocultes. Muchas veces, ahora hay testimonios muy fuertes. De hecho, yo no conocí el testimonio de mi papá hasta más grande, porque quizá hay cosas en tu testimonio que tus hijos no tienen la edad para conocer, pero tú sí le puedes decir, ¿sabes qué? Yo estaba apartado de Dios, yo estaba con un rumbo directo a una perdición, y este día Cristo Jesús me alcanzó. Y este día, a los 17 años, Alexa, yo estaba llena de enojo, haciendo lo que yo quería, y ese día se abrieron mis ojos para ver que yo no conocía al Dios que conocían mis padres, y me permitió rendirle mi vida a Él, y transformó toda mi vida. A la edad que tú tienes, cuéntale a tus hijos las maravillas que has conocido de Dios. Cuéntale a tus hijos tu testimonio, que ellos sepan. Hazte vulnerable delante de ellos. A veces como que queremos que vean este ejemplo. No, que vean de un ejemplo quebrado, pero que sabe correr a los pies de Jesús. Que vean un ejemplo de integridad, que sabe arrepentirse, que vea un ejemplo que escoge primero los caminos de Dios. No necesita ser perfecto. Ahorita tenemos
Hay una presión sobre todas las mamás, especialmente las mamás jóvenes. Hay una presión porque hay un ideal de lo que es ser mamá en las redes, ¿verdad? Y yo no hago todas las actividades esas que hago con mis hijos. No, es que si yo tuviera el tiempo que tiene esa persona. Y empezamos a formar todo este ideal y se vuelve una condenación y una carga sobre nosotros. En lugar, la carga de Jesús es ligera. Su yugo es fácil y su carga es ligera y Él camina con nosotros. En lugar de estar viendo a ver qué es todo lo que pudieras hacer con tus hijos, empieza a ver qué es lo que hizo una Eloida. Empieza a ver qué es lo que hizo Eunice para que su hijo fuera reconocido como un discípulo entre el lugar en donde vivía. ¿Y qué hizo? Lo que aquí nos deja es que ellas estaban llenas de una fe viva y que desde pequeño le enseñaron las escrituras. Esas son las cosas que yo veo en la escritura, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, las que somos mamás, ¿verdad? Y nos metemos a ver ahora qué actividad que puedo hacer, o a ver a dónde los llevo, a ver a qué experiencia, ¿verdad? Los pongo, qué deporte, qué instrumento, qué sé yo, ¿verdad? Y todo lo vemos porque hay este ideal, en lugar de decir, ¿qué dice la escritura acerca de nuestros hijos? ¿Qué dices tú, Señor? Y la escritura nos dice: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, es decir, con todo tu intelecto, con todo lo que haces. Que tu trabajo refleje tu amor por el Señor, que tu trabajo en casa refleje tu amor por el Señor. Y eso tus hijos lo están viendo. Lo que sale de tu boca, lo que sale de nuestros labios afecta a nuestra descendencia. Y nuestros hijos ven todo. Los que nos rodean ven todo. Ven si eres congruente. A veces estamos aquí, Señor, te amo, y brincando y la alabanza, y luego llegamos a la casa, ¿verdad? Y estamos enojadas, estamos con queja, o enojados, con queja, con estrés, ¿verdad? Sin una confianza en el Señor, sin una disciplina de la palabra. Y todo esto nuestros hijos, pues con razón hay muchos hijos que no quieren nada con el Señor. Pero queremos mostrarles esta fe viva a todos aquellos que nos rodean. Llena tu casa de alabanza. El Salmo 79, versículo 13 dice: nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: te daremos gracias para siempre. A todas las generaciones, dice, hablaremos de tu, ¿qué? Alabanza. A todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. Aquí no está diciendo yo papá, yo mamá, no. Todos, esto es una responsabilidad de todos. Voltea con el que está a tu lado, dile: esta es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Esta es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Dar gracias a Dios para siempre y hablar de su alabanza a todas las generaciones. Hablar, pero tú dices hablar de su alabanza. ¿Cómo es eso, Rebeca? ¿Cómo es hablar de la alabanza de Dios? Bueno, vámonos a las cosas muy básicas. Empieza a hablar de la grandeza de Dios. ¿Cómo, Rebeca? Pues a mí nada más, pues yo siempre he sido cristiana toda mi vida, pero este día yo empecé a tener una relación con Dios. Eso es algo para celebrar. Empieza a celebrar las cosas que Dios hace, por muy pequeñas que aparentemente sean. Celébralas en tu casa. Eso es alabar al Señor a todas las generaciones. Eso es hablar de la alabanza de Dios a todas las generaciones, a todos los que te rodean. Comparte tu testimonio. Eso es hablar de su alabanza, hablar de su grandeza, hablar de su poder, hablar de sus maravillas. Pero ¿cómo sé todas sus maravillas? Lo empiezas a ver aquí. Lo empiezas a leer en la palabra. ¿Qué puedo ver? ¡Wow! ¡Qué increíble! Una mamá con un marido inconverso
le transmitió una fe viva y esa palabra Dios hizo que diera fruto y wow, Timoteo terminó siendo un pastor. Wow, eso es hablar las maravillas de Dios. Eso es alabar al Señor y hablar de su alabanza a todas las generaciones. Y dar gracias para siempre. Gratitud. Hay tanta queja. Ay, te metes a las noticias, queja. Te metes a las redes, queja. Hablas en los grupos de WhatsApp de mamás, queja. Te juntas con las amigas, se quejan. Ay, no, qué caro está el mandado. Ay, no, ya no me alcanza. Ay, no, es que no hay trabajo. Ay, no, es que no hay agua. Ay, no, es que no hacen esto. Ay, no, es que en la escuela. Ay, no, es que en el trabajo. Ay, no, es que... Y queja, queja, queja. Sembremos un corazón de gratitud en nuestros hijos, pero no es, sí, tienes que ser agradecido. Así no es. Así no sembramos un corazón de gratitud. Siembra un corazón de gratitud entre tu casa, porque en tu casa se va a alabar la grandeza de Dios. Se va a alabar la fidelidad de Dios. Tenemos un Dios que cuida de nosotros. ¿Dónde? Bueno, empieza a dar gracias por los alimentos, ¿verdad? Se sientan en la casa, en la comida, vamos a dar gracias. Si tú eres un hijo que tus papás no conocen a Cristo, qué increíble que te sientes en la casa. Mamá, gracias por la comida tan rica que nos diste. ¿Te parece si me permites darle gracias a Dios? O estás con tus compañeros de la escuela a punto de echarte unos tacos mañaneros. ¡Ey! Espérense, vamos a orar rápido. Y créeme que convicciones son más respetadas que si te haces como ellos, como los que están a tu alrededor. Cuando alguien empieza con queja, ¿sabes la queja cómo se detiene? La queja no se detiene porque tú no dices nada y te quedas callado. La queja se detiene porque la paras, porque dices, hey, no te quejes. Hay muchas cosas buenas sucediendo. Mejor vamos a bendecir nuestra ciudad. Hey, no te quejes. No te quejes del maestro. Vamos a bendecir a nuestros maestros. Oye, todo el sacrificio que hacen, ¿verdad? El otro día estaba parada, y aquí sí es un comercial, pero estaba parada en la oficina y estaba viendo todo el ambiente en la escuela. Si ustedes vieran la alegría de sus hijos, sí van a llegar a quejarse. En mi casa igual llegan y se quejan como yo lo hacía en mis tiempos, pero veo a los niños libres corriendo con una seguridad, tranquilos. Eso es demasiado valioso. Y en lugar de prestarle oído a la queja, mejor voy a hacer una voz de gratitud. Así es como se para la queja. Sé una voz de gratitud. ¿Dónde? En tu casa. Hay veces que me toca traer a mis hijos, específicamente los miércoles me toca traer a mis hijos a la escuela y soy mamá, en la mañana, mamá pentecostal. Lo siento, vienen en el carro y el hijo que viene adelante tiene que decirme 2 razones por las que está agradecido o agradecida y me tiene que dar el nombre de una persona de la escuela por la que está agradecido y por qué. Y les cuesta, ¿verdad? Y a ver, ¿por qué? Porque a veces les tengo que dar una ayudada. Y luego ya estoy viendo que ya estamos llegando a la Zaragoza. Entonces ya les di la oportunidad, dieron gracias los 3. A veces por cosas sencillas, pero se los celebro. Y empiezo a dar gracias por ellos, a dar gracias por la escuela, a dar gracias por el día. Empiezo a bendecirlos. Tus palabras, mi amigo, mi amiga, crean el mundo que te rodea. Y créeme, yo he pecado del lado malo y he hablado cosas buenas. Y todavía no aprendo la lección. Que tus palabras moldeen el ambiente en tu casa. ¿Cuáles son las palabras que rigen en tu casa? ¿Es esta alabanza? ¿Es este contar a tus hijos y a las próximas generaciones las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas? ¿O es queja? ¿O es ingratitud? Ay, no tengo. Estamos en un mundo
donde nada es suficiente, donde quiero más, 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 más. Y tenemos tanto y tanto por qué agradecer, tenemos tanto. ¿Qué le estás sembrando a tus hijos? ¿Un contentamiento por amar a Jesús o una insatisfacción porque no tiene lo que sus compañeros tienen? Y créeme, y hablando de los niños, ahorita es una de comparación fuertísimo, sí, en los adultos, pero me he dado cuenta que también los niños están batallando con la comparación. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de sembrar una fe viva, una fe llena de gratitud, una fe que proclama el testimonio de salvación en nuestras vidas, una fe que ama la palabra de Dios, una fe que obedece y se deleita en los mandamientos, en la orden que Dios me dio. ¿Cuál orden? La orden que veo aquí de dos madres que se dedicaron a transmitir una fe viva, yo la voy a imitar. En eso me deleito. Me deleito en que me enseña la palabra a hablar mi testimonio con los que me rodean, especialmente si tú eres papá o mamá. Empieza con tus hijos y créeme que tus hijos lo van a valorar tanto. Nuestros hijos a veces no conocen toda la historia, dan por hecho muchas cosas. Ya vienen a la iglesia, ¿por qué? Porque nací en un hogar cristiano y vamos a la iglesia todos los domingos y mis papás no me dejan faltar porque tengo que ir a la iglesia. Pero el día que escuchan la razón por la que tú vienes, el día que escuchan la razón por la que tú no faltas, el día que ellos sepan de dónde te rescató Cristo Jesús, de dónde te arrancó de tinieblas y te dio un corazón nuevo para amarlo y obedecerlo, aunque imperfecto, pero depositado un tesoro sumamente valioso adentro de ti, ese día tus hijos van a respetar. Ese día, aunque tus hijos aún no tengan un encuentro con el Señor, ellos van a venir y van a aprender a honrar al Señor, y tarde o temprano la palabra que fue sembrado en ellos les va a dar la sabiduría para que el evangelio sea revelado a sus corazones, y entonces ellos amen y sigan al Señor y ellos vuelvan a transmitir a sus siguientes generaciones lo que ellos han descubierto de Dios, lo que ellos han conocido. Pueblo tuyo y ovejas de tu prado somos, te daremos gracias para siempre, y a todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. Si me acompaña el equipo de alabanza. A todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. Como les dije, Timoteo fue conocido como el hijo amado de la fe del apóstol Pablo y su colaborador más cercano. Todas las acciones que tú hagas el día de hoy, los hábitos que tú establezcas en tu vida personal, las palabras que salgan de tu boca, van a influenciar la vida de tus hijos. Tus hijos van a imitar tu fe. ¿Y cómo es tu fe? ¿Es una fe viva? ¿Es una fe sincera? ¿Es una fe sin hipocresía? ¿Es una fe incondicional? Donde no importa lo que suceda, decido creer en Jesús. No importa lo que suceda a mi alrededor, mi vida le pertenece a Él y por tanto la de mis hijos. No importa si hay éxitos o fracasos. Tengo una fe incondicional. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Dice: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Una fe viva comienza reconociendo que no somos nosotros, que no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad,
no es porque yo sé. Una fe viva comienza en que sé que soy pecador, pero Cristo Jesús me alcanzó. Una fe viva comienza en entender que soy un vaso de barro que es moldeado por un alfarero, que se quiebra a veces, pero Él lo vuelve a tomar y lo vuelve a moldear y lo vuelve a hacer un depósito de un tesoro precioso. Y yo no sé si tú estás aquí, quizás estás quebrado por la vida, o desanimado, o con condenación. Yo quiero decirte que hay un Padre bueno que está moldeándote para que seas un vaso de barro en quien depositar un tesoro tan precioso, un mensaje tan valioso, que es un mensaje que no depende de ti, es un mensaje que no depende de tu capacidad, y sin embargo nos moldea y nos fortalece y cambia nuestros hábitos y cambia, ¿verdad?, nuestros deseos. Pero Él es el que hace la obra, Él es el que la comienza y la termina. Y como somos vasos de barro, es para que la extraordinaria grandeza del poder no sea tuyo. No es para que digas, mira, yo lo formé, yo hice a mi hijo. No. Si tú supieras los errores que he cometido, pero enseñé a mi hijo, le enseñé a mi hijo un camino de arrepentimiento, le enseñé a mi hija un camino donde corro a Jesús, un vaso de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros.